no salga muy cortada. Y vamos a compartir pantalla y vamos a ver. Si esto anda, si funciona. No quiere funcionar como a mí me gusta. Pero se ve algo. A ver acá. Ahí está. Algo es algo. Bueno, tenemos así. Si vamos a agarrar cualquier empresa, tendríamos un concepto elemental que dice que es un intermediario, ¿no? Que es una herramienta, una organización. Una herramienta entre la gente y el ambiente donde nosotros estamos. O sea, podemos actuar en forma individual o podemos actuar en una organización. Entonces la acción dentro de las organizaciones es más eficiente que en forma individual, formando grupos, formando actividad conjunta. Si quieren tomar nota de una definición que existe sobre este tema, voy a ver si la anoto de nuevo o se la dicto directamente, pero quería nombrar los autores porque no es mía, es de hace unos años, pero dice que es un sistema de actividades humanas interrelacionadas. Los autores, Lorenz y Lorsch, son los autores de esta definición. Lorenz como Lorenzo, ¿no? Lawrence, y Lorsch son de la corriente de desarrollo organizacional de fines del siglo XX. Entonces, 70, 80, más que fines del siglo XX, pero una corriente muy avanzada, igualmente, y esta corriente menciona que es un sistema de actividades humanas interrelacionadas, diferenciadas y coordinadas. Por eso acá estoy poniendo el tema diferenciadas y coordinadas, con el objeto de desarrollar, la traducción dice transacciones y en inglés transactions, pero prefiero usar de realizar interdependencias, con el objeto de realizar interdependencias planeadas con el ambiente. Entonces, si es una organización sin fines de lucro, como se dijo en su momento, no, el ambiente no es un mercado. Pero si hablamos de mercado, estamos diciendo que la característica del mercado no es la necesidad sola, sino la necesidad y el poder de compra. Entonces, el mercado está compuesto por los que participan de ese mercado que tienen necesidades, pero tienen poder de compra. Entonces, el poder de compra es el que está terciando, digamos, en la satisfacción de las necesidades. Recordemos que las necesidades son infinitas en número e inconmensurables en su intensidad. O sea que si es por necesidades siempre vamos a necesitar algo. No es que, ahora, ¿quién es el más feliz? El que no necesita nada, el que disminuye todas sus necesidades al mínimo. O sea que el tema de la necesidad es un tema psicológico, además de ser un tema natural, ¿no es cierto? Hay necesidades fisiológicas, hay necesidades de estima. Pero bueno, está el ambiente, está el mercado. A eso tiende la organización, a intercambiar con el ambiente. Entonces hay dos áreas de contacto, una que es el personal con la organización, que es la decisión de participar, y otra, la organización con el ambiente, que viene dado por el objetivo de la organización. Entonces, cuando hablamos de administración de empresas, estamos hablando de diferenciación y de coordinación. Estamos hablando de temas internos. Parecería ser que hablamos de administrar y focalizamos en lo interno, cuando en realidad tenemos que focalizar
en esta raya que aparece arriba, que es la organización y el ambiente, y además la gente que participa en la organización. Y tendríamos actividades humanas diferenciadas, que significa que son tareas distintas, pero también con distinta autoridad para tomar decisiones. Y el problema que hay es el tema de la coordinación de estas actividades. Bueno, entonces, este tema de la coordinación es un tema que tenemos que fuertemente verlo en las empresas en crisis. Quiero recordarles estos temas que hacen al diseño de las organizaciones. Que es, no sé si vale la pena que profundice en esto, me siento mal profundizando mucho. Más o menos, en vez de profundizar, le voy a pedir a cada uno que me dé su punto de vista sobre esto. A ver, vamos a ver, cuando decimos diseño, ¿a qué nos estamos refiriendo, Colizzi? Yo digo para despertarlos, para que no hable yo. Colizzi. Acá habla con diseño de la estructura del formato que va a tener el organigrama de la empresa, por ejemplo. No, pero el organigrama, No. sí, no está que mal, pero es pensar en algo muy estático, no un organigrama. Vos querés decir, cuando hablas de diseño, pensás en la gente. Claro. En la gente. ¿O dónde vas a poner a la gente? Poner una habitación. Cierran la puerta, por favor. Poner una habitación con... Perdón, Silvina, muteate. Sí, perdón. No hay problema. Sí, hay alguien que está hablando más que yo es decir, poner a la gente, digamos, en una gran habitación y a cada uno le damos un escritorio y entonces tenemos... No, más que nada el puesto de trabajo, la actividad que va a desarrollar cada persona. Pero pensemos lo siguiente, vos tenés una idea, Sí. Entonces, para llevar adelante esa idea tenés que contar con algo, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas cosas que ya están pensadas, que ya están diseñadas. No tengo necesidad de pensar mucho. Pero en el caso de la organización, el diseño por ahí ya vino, ya estuvo el diseño. El problema es que ese diseño ha cambiado. El diseño es un desarrollo. Si vos diseñás un auto, tenés que hacer un auto nuevo. ¿Cómo va a ser? Y bueno, si lo haces a caballo o a nafta o eléctrico. Entonces, el diseño tiene que ver con cómo te las arreglás para llevar adelante un negocio. El producto. Una empresa privada. Entonces, diseñar es tal vez una actividad importantísima, porque es imaginar, es pensar cómo va a actuar y con qué gente lo voy a hacer. Y también mirar otros que lo han hecho al lado nuestro y tratar de implementarlo, a ver si eso sirve. Entonces, cuando hablamos de cómo diseñar una organización, después tenemos que ver si está funcionando como debe. Pero acá lo que se está mostrando, cuando hablamos de diseño, sí, de la estructura, por supuesto, tendríamos que decir qué es la estructura. ¿Y qué es la estructura? A todo, no a María del Carmen. Marina, no a Marina. La estructura es cómo se va a formar la empresa, ¿no? Si va a tener, o sea, depende de si es, por ejemplo, una empresa productiva o no, es una empresa de servicios o no. La estructura... La gente. Esto es estructura, todo lo que está puesto acá. De alguna manera, a Marina le doy la razón. Todo tiene que ver con la estructura, pero la estructura no es el organigrama. No, es el diseño en sí de la empresa. Es Es mucho más que una empresa, es mucho más que un organigrama. Sí, por eso es el diseño completo, no solo el organigrama. En función a cómo determinás cada una de las posiciones, el tamaño, estás predisponiendo a cómo va a ser la empresa. Yo diría lo siguiente. Y depende de lo que vaya a producir, a qué se dedique. Claro, si es de servicios, si es de bienes. Decía D'Amico.
Pero porque plantear el tema de estructura, vamos a hacerlo así, vamos a escribirlo. Porque esto es recapitulación de conceptos. Bien, vamos a escribir acá. Texto. ¿Podría escribir en rojo? A ver. Rojo. Ahí está. Entonces vamos a decir acá lo siguiente. ¿Será rojo esto? Entonces decimos que dos palabritas nada más. Un sistema es igual a un conjunto de elementos relacionados. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Podemos agregarle algo más o sacarle algo más? Entonces, cuando hablamos de qué es la estructura, a veces decimos, hay muchas formas de verlo, pero decimos que son las relaciones entre los elementos. ¿Cómo esos elementos están relacionados entre sí? ¿Los elementos de qué? Del sistema. ¿Y el sistema qué es? Un sistema que está funcionando. ¿Alguien pensó que la organización es un sistema vivo o un sistema muerto? Vivo. Vivo. Revivo. Todo el tiempo, Vivo, claro. es un sistema que tiene Estamos nosotros movimiento adentro. permanente. Nosotros formamos parte de la organización. Somos seres vivos y estamos en esa organización. Entonces no podemos reducirnos a un organigrama. Hay como una idea del organigrama, es algo que cuando cualquier cosa que escribimos ya es vieja por el solo hecho de haberla Claro. escrito. Sí, el organigrama es algo estático, digamos, es una foto de la estructura de la organización, pero después se interrelaciona y actúa en la empresa. ¿Qué es una foto? No sé de qué, pero De la estructura que sea foto formal. me gusta que sea foto, pero la verdad que es película. Ahora, ¿de qué? Pero, Aparte, el sistema funciona independientemente de las partes, porque si una no funciona, el resto sí tiene movilidad propia. Entonces, están en constante cambio, movimiento o crecimiento. depende, todo depende. ¿Por qué depende? Porque según cómo divides el trabajo. Porque si vos divides el trabajo por función, si no funciona ventas, ¿para qué voy a producir? Si no funciona producción, ¿para qué voy a vender? Claro. Si finanzas no cobra, o se va con la plata a la cajera a Europa, y bueno, ya está. Se acabó la plata, se acabó la empresa. Habrá que empezar de nuevo, así nos presentamos en todo el curso, a ver si resolvemos el problema. Entonces, Sí, está bien, es cierto, pero también hay amén de eso, siempre hay otra parte del sistema que está funcionando. Porque vos decís, si no tengo ventas, si no produzco no tengo ventas, pero los empleados los tenés que pagar igual. Entonces ahí tenés otra parte del sistema que amén de que una parte no funciona y la otra sí funciona igual. eso me gusta el tema de que los salarios los tengo que pagar igual. Eso es lo que dicen en el fuero laboral. Los trabajos los tenés que pagar igual. Pero fíjate lo siguiente, porque yo pongo este ejemplo para que ustedes lo vean. Lo que dice Marina, la que estaba hablando. No, Silvina. No, Silvina. ¿Quién era el que estaba defendiendo esa posición? Yo, Silvina. Bueno. Yo, Luis, Silvina. Silvina. Sí. Bueno, vamos a buscarle la cara a Silvina, que no la puedo ver. ¿Cómo que no? Arias, ahora la Acá veo. estoy, mira. Acá Ahora estoy. la puedo ver, recién te veía. Porque cuando veo la pantalla, no veo ¿cómo es?
no se ven, pero no se ven todos los que están, se reduce a 3 o 4. Ah, no, es cierto, Entonces, sí, se ven algunos nada más. bueno, entonces el tema ya es el tema. Que vos te ves porque en la tuya, pero yo en la mía no. Es un tema. Entonces, digamos, puedo verte o no, en este caso no te veía. No hay problema. Pero sí te escuchaba, gracias a Dios. Entonces, el tema es este. Piensen en un auto. Si no anda el motor, ¿para qué tengo las ruedas? Depende cómo está estructurada la organización. Por eso, si la empresa es descentralizada, entonces sí, si son varios autos que yo tengo, si un auto no funciona, el otro funciona. Si tengo una flota de taxis, entonces 10 taxis, pongamos, una flotilla, y bueno, si un taxi se rompe, los otros 9 siguen dando plata. Pero si yo, en vez de tener una flotilla de 10 taxis, tengo un avión, que me da mucha más plata, pero claro, es un solo avión. Si se rompe el avión, no podemos seguir operando y nos presentamos en quiebra. Entonces, son temas esos, ¿no? Importantes a tener en cuenta la forma de división del trabajo, cómo afecta el tipo de organización. Pero yo no puedo elegir, no puedo elegir. Una es la estructura funcional, otra la estructura descentralizada, pero no puedo elegir una estructura descentralizada propiamente dicha cuando estamos en una empresa pequeña. Porque si soy yo solo, tengo que hacer todo. Y si somos 10, va a ser funcional. Y si somos otra cantidad también, se calcula que básicamente, por más que haya cierta descentralización, mientras haya una unidad jurídica que está única, bueno, va a haber centralización. Entonces, muchas veces las empresas lo que forman son holdings con sociedades diferenciadas que tienen algunos servicios en común. Pero vos tenés General Motors Argentina, que depende de General Motors Internacional. Y entonces hay estructuras jurídicas distintas para cada una de las sucursales, no serían sucursales, cada una de las empresas o de las entidades o de las localizaciones donde desarrollan actividad. Entonces, lo que estamos diciendo es que existen parámetros de diseño. Cuando se utiliza la palabra diseño y la palabra parámetro, no me gusta ya hablar de parámetros, pero son formas o aspectos o temas que hay que diseñar o que ya están diseñados. Entonces, usamos la palabra parámetros porque la puso de moda un autor que lo van a repasar este año en 2 o 3 clases que va a dar González Rojas. Y bueno, él habló de parámetros. Antes se decían variables, pero ahora parece que estamos más orientados a hablar de parámetros. No sé si le contesté a Silvina. Tal vez no. Bueno, entonces, esto era vamos a reparar un poquito más. Vamos a traducir un poco más. Si es no, Silvina, seguimos peleando. Arias. No, Luis, sí, me contestó, sí. Bueno, fíjense. Sí, entendí el concepto, gracias. No, fíjese, gracias, por favor. Acá tenemos 4 grupos, pero lo que llama parámetros este autor son estos que está acá en la segunda columna, que son 1, 3, prácticamente son 10 renglones, ¿no? O 8 renglones, ni siquiera 10. 3, 5, 8 renglones. Fíjense, puestos. Puestos son los puestos de trabajo. O sea, ahí sí que hay una persona. Puede no haber una persona. Por ejemplo, puedo yo tener un lugar reservado para 3 cajeros en el supermercado y hay 2 que estamos ocupando. El tercero no lo ocupamos, porque hay poca demanda por X causa. Entonces ahí tenemos el puesto, la relación que hay entre el puesto y el empleado. Entonces, pero cada puesto tiene ciertas características. Entonces, se habla de especialización. Vamos a colgar seguramente la película Tiempos Modernos y también vamos a colgar una película que ganó un Oscar últimamente, que es
Mother Factory para ver la forma entre las dos, la diferencia de actuación en los dos casos. Pero en el caso de tiempos modernos, vemos que aquel que la haya visto, que supongo que será alguno de ustedes habrá visto, ¿alguien la vio? Marina, y algún otro también, vieron que lo que hace el autor es el primer actor es atornillar una tuerca o dar un martillazo. Es una tarea de un generalista, pero a la vez tiene que ver con un alto grado de especialización del trabajo en general, porque ha sido dividido el trabajo en temas tan chiquititos que no tienen ni siquiera un conocimiento de lo que se está haciendo, simplemente está atornillando o martillando. Bueno, hay puestos que requieren más especialización y otros como estos que no requieren tanta especialización, ninguna diríamos. Entonces hay puestos más especializados. Formalización de conductas. La conducta del que está en el puesto puede o no estar establecida por la dirección, en una manera o de otra. Entonces, habrá conductas más formales y menos formales. Por ejemplo, si vos tenés que manejar un taxi y tenés un taxi, por lo menos tenés que tener el registro de conductor profesional. Implica entonces haber cumplido con ese requisito histórico, llamémosle así. En algún momento sabían manejar un taxi, por lo menos hace un año, creo que todos los años hay que renovarlo, el profesional, no sé si o cada 3 años o cuando fuere. Entonces es una forma de hablar de formalización. Vos no esperarías que el dentista te atienda si no está limpio, por ejemplo. Tiene que estar un consultorio digno para una tarea como es esa. Después, el tercer parámetro, la tercera variable, tiene que ver con dos palabritas que conocidas como es aptitud y actitud, ¿no? La aptitud viene por la capacitación y la actitud, el adoctrinamiento, consiste en que amar a la empresa. Es decir, yo tengo que estar a gusto en la tarea que hago. Si yo no estoy a gusto, no la voy a hacer bien como la haría si estoy a gusto. Por lo tanto, son temas muy importantes. Cada puesto, qué grado de capacitación y qué grado de adoctrinamiento requiere para que sea útil para la empresa, ¿no? Porque lo contrario sería ser un tirabombas o alguien que puede sabotear a la organización. Luego tendríamos lo que acá se llama superestructura, pero que es lo que nosotros generalmente hablamos de estructura. Es decir, son las relaciones entre los distintos cargos. Entonces ahí tenemos los criterios de agrupamiento. Y acá viene a cuento lo que dice Marina. Hay algunas formas de dividir el trabajo que generan más interrelación. Otros requieren menos interrelación. El que requiere menos interrelación es la dirección, llamémosle así, el agrupamiento por objetivo, o digamos por localidad, o por zona geográfica, o por clientela. Porque si yo tengo 10 sucursales, lógicamente, en cada sucursal haré cosas parecidas. Entonces, el control de esas unidades puede ser más fácil y no hay interrelación directa entre ellas. En cambio, si en vez de ser sucursales, se divide el trabajo como ocurre en planta de producción por proceso productivo, entonces nos encontramos que si es un lavadero si es una hilandería de lana o una tejeduría, encontraríamos que primero recibimos lana, que son los fardos que vienen del sur,
o de la provincia de Buenos Aires incluso. Y después eso se lava, lo cual es otro proceso. Después eso se carda, que es otro proceso, cardado. Luego, si es un producto de relativa calidad, se peina, que es otro proceso. Luego pasa a tintorería, se tiñe. Y todavía no tenemos el hilado. Tenemos nada más que tops de producto peinado, lana peinada, que es algo grueso. Entonces ahora tenemos que hacer el hilo. Ustedes recuerden cómo salió Mahatma Gandhi de la India, cómo Mahatma Gandhi en la India hizo esa revolución tan fuerte de las conciencias de la gente de ahí, del indio, del natural de la India, a través de darle la posibilidad a cada uno de poder hilar con el uso. En su casa hilaba, y el algodón en el caso, ¿no?, de la India, que es el producto de ese clima caluroso. Y con eso era productivo. Y bueno, las telas de la India tienen son muy buena calidad. Entonces, la gente está dedicada a hilar. Como mínimo podés hilar, si no sos pobre, y con eso podés intercambiar. Entonces, bueno, pasando hilandería, las hilanderías se hacen en rings, y bueno, ahora está totalmente mucho más robotizado, pero de cualquier manera, si es una sola máquina no hay problema, se automatizó. Pero si hay 4 o 5 máquinas que hacen el trabajo, lógicamente, si yo no lavé no puedo cardar, si no cardé no puedo peinar, si no peiné no puedo, y así, sucesivamente. Entonces, si yo divido el trabajo de esa manera, ahí sí hay una gran dependencia de uno con respecto a la otra. Y después tendríamos el tema del tamaño, que no es neutral, nuevamente, como lo habíamos dicho, y era lo que habíamos empezado a hablar al principio. El tipo de estructura es totalmente distinto en el elefante que en el bacilo de Koch. Bueno, continuamos. Vínculos laterales. Vínculos laterales tienen que ver con el sistema de planeamiento y control, porque el programa de la materia, por ejemplo, sirve para aplicar en diversos cursos o en diversos cursos, ¿no?, diversas comisiones, puede ser. Y lo mismo dispositivo de enlaces. Un dispositivo de enlaces que puede ser gente que va de un área a la otra, ¿no es cierto? Muy bien. Y por último tenemos descentralización, que es para la toma de decisiones. Hay estructuras más descentralizadas y estructuras más centralizadas. Bueno, o sea, llamamos descentralización a la capacidad que tiene la unidad para tomar sus propias decisiones, partiendo del criterio, que es más deseable tener fuerza en mi área, tener poder, y, o sea, en una palabra, centralizar hasta mi nivel, pero después descentralizar para arriba. Porque todos queremos tener más autoridad, más posibilidad de tomar decisiones. En general, puede ocurrir que no. Que uno dice, que la tomen otras, yo no hago nada. Total, acá estoy de paso, vengo a cobrar el sueldo. Pero bueno, entonces nos encontramos con que falta vocación para llevar adelante la cosa. Me contaba un amigo el caso que le tocó en un concurso que se devino en quiebra, y después la quiebra tenía una cooperativa de trabajo que se hizo cargo y estaban trabajando. Entonces, cuando lo dejaban entrar al síndico, que tenía alguna dificultad para entrar, ¿cómo anda la cosa? Y anda bien, dice, sí, pero ahora, dice, tengo un problema. Porque ustedes vieron que en la cooperativa de trabajo se tienen que dividir los ingresos entre los dueños, que son los cooperativistas, son los obreros. Y dice, tengo un problema, porque ahora en diciembre no voy a poder cobrar el aguinaldo, dice. Entonces, ahí tenemos un tema, ¿no? Estar pensando en
en una mentalidad distinta de la que es una mentalidad empresarial, como puede ocurrir como aquel que no quiere tomar decisiones. Porque si tenés una mentalidad empresarial, lo que vos buscás es tomar decisiones. Casualmente Schumpeter, creo que es austríaco, o de la escuela austríaca, por lo menos de marginalista, Joseph Schumpeter, que se desarrolló muy famoso a principios del siglo pasado, que habló del tema de la función importante que tiene el empresario en la sociedad, porque es el que introduce la innovación. Pero bueno, también la podría tener el Estado, pero de hecho la tienen los empresarios, y observen, ahora con el tema de la pandemia, salieron varias vacunas, pero creo que la que primero salió fueron la norteamericana y la rusa, pero la norteamericana fue por empresarios, fueron empresas privadas, fueron laboratorios. Y la rusa también es un laboratorio, y Rusia en estos momentos no es propiamente un sistema comunista, es un sistema bien participativo con problemas enormes como tenemos nosotros también, pero mucho más importante desde todo punto de vista, en otra dimensión. Señores, cortamos un minuto, entonces, vamos. Bueno, vamos a continuar con que no me gusta contar estas cosas así, vamos a tratar de hacerlo rápido y después usarlo nada más como un elemento de discusión. Bueno. Vamos a ir a buscarlo porque se ve que se cayó. Vamos a tomar que es organización y estructura, y completar el tema. Si es que abre, ¿ven la lentitud? Bueno, ahora sí. Ahora sí. Bueno, dijimos dos tipos de empresas. No se ve nada, profesor. Sandra. No se está viendo lo que está presentando, o yo no lo veo, no sé. ¿Ah, no? No. No, yo tampoco lo veo. Son las rayitas. Sí. Sí, exacto. ¿Alguno ve? Después, No. No, No, la vemos pantalla rayitas. está. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, si no ven, lo voy a tener que... Nos olvidamos. Lo ¿está en cambiamos. la plataforma, profesor? En Sí. la presentación, porque lo descargamos. Yo descargué todo. Es una pavada lo que estoy diciendo. No vale la pena hacernos mucha mala sangre tampoco. Así que... No, yo porque los descargué. Lo descargaste, claro, sí, sí. Y hay Sí. muchos más. Pero, ¿me ven a mí bien en este momento? Sí, perfecto. Porque yo, Usted sí. a mí me pasa un poquito como a ese diputado. En este momento, como estoy con tipología, no veo a nadie, pero me están viendo. Bueno, muy bien. Entonces, dado que no puse la función compartir pantalla, entonces les cuento brevemente ese gráfico que no pueden ver, pero que no es nada del otro mundo, simplemente 6 tipos de estructura. Vamos a ver si ahora, compartiendo la pantalla, lo pueden ver. Vamos a ver. Si me permite compartir, por ahí lo ven. Si no,
no lo vemos, porque es nada más que no es nada obligatorio repetir, sino para que se les fijen las ideas. ¿Se ve mejor ahora o no? Por ahora no se ve. A ver. No se ve nada. ¿No lo ven? Bueno, no importa. No, No se No preocupen, todavía. nada. Tampoco se me ve Ahí está. Tampoco. Ahora sí. Ahí sí. Lo único es que se lo voy a contar. Basta que me escuchen, ya es algo. Tendríamos. Dijimos que la estructura no la definimos, pero son muchas las estructuras. Fíjense, la definición no es el organigrama. El organigrama es un elemento estructural, por supuesto, estático, y tiene cierta importancia, nadie la discute. Pero, vuelvo a repetir, es lo mismo que el esqueleto. Puede estar vivo o muerto el animal, y el esqueleto está, y el dibujo está. Entonces, hay muchos otros elementos. Entonces, como es un ser, lo vamos a definir como lo define Misber o también como lo definen otros autores. Vamos a tomar esta definición, que no la voy a poner en la pantalla para no aburrirlos y usar tecnología que no disponemos en fuerte medida, que tenemos problemas de conectividad. Pero observemos, todos habrán oído hablar de Bertalanffy. Pienso que sí. Bertalanffy es un autor de la teoría de sistemas, y él decía que la estructura tiene que ver con los procesos, dado que la vida es un proceso. Uno nace, se desarrolla, se reproduce y muere. Ese sería un ciclo. Entonces, estos procesos van cambiando, no son siempre iguales. Pero hay cosas que cambian más y cosas que cambian menos. Entonces, la estructura serían aquellos procesos que cambian menos. O sea, los procesos pueden ser, en el enfoque de Bertalanffy, de ciclo corto y cambio rápido, con lo cual son procesos o procedimientos, si son rutinarios, cómo comprar, cómo vender, cómo cobrar, cómo pagar, los sistemitas que hacemos cuando analizamos el control interno de una organización. Y por otro lado hay otros procesos que son de ciclo largo y cambio lento, y a esto lo llamamos estructura. Esta es una visión de la estructura como algo dinámico. Uno puede pensar que hay cosas permanentes. Sí, hay cosas permanentes. Pero la relación que hay entre esas cosas permanentes, de alguna manera, puede ir cambiando. Por eso hablamos de ciclo de cambio largo, y que este cambio es lento. Entonces, cuando hablamos de estructura, estamos hablando de los medios de que se vale una organización para lograr llevar adelante su actividad en forma coordinada. Para todos los medios, o sea, si yo he diseñado un vehículo, es para que ande por la ruta. Veía un caso que alguien decía que la Ferrari no es muy buena, pues ya que vale muy cara, porque no está hecha para andar despacio, tiene que andar ligero, y acá no se puede andar tan ligero. Bueno, es una visión. Pero, quiero decir, hay una relación entre la estructura y la actividad. Cada estructura facilita una actividad o no facilita, dificulta otra actividad. Entonces, haciendo un enfoque sociológico, o sea, mirando cómo son las empresas, cómo son las organizaciones, encontramos estos 5 elementos, o 6 o 7, que son la estructura simple. ¿Qué es una estructura simple? La más chica. Entonces, si vos tenés una empresa que son 5 personas, ponele que va a ser una estructura simple, y que la forma de división del trabajo va a ser por función o proceso. Entonces, esta estructura simple también se llama estructura empresarial, porque es la estructura
que tienen que adoptar las empresas en forma incipiente, cuando empiezan a desarrollarse o cuando ya logran cierto grado de desarrollo. Las empresas empiezan con el empresario y luego van creciendo. Acá está en el cuarto renglón la estructura que se llama máquina o estructura madura. Ese cuarto renglón, estructura madura, es una estructura empresarial que ha crecido hasta el máximo que da la forma que adopta. Es decir, una empresa, si vamos a hablar en número de empleados o en tecnología o en ubicación, que está ubicada en un determinado lugar físico principalmente, que puede tener sucursales en un espacio más amplio, pero la unidad central, que es donde está el lugar físico, esa es una estructura, va a ser funcional. Esa estructura tipo madura o tipo máquina es una estructura simple, desarrollada al máximo. Entonces, ¿qué va a aparecer? Elementos distintos para coordinar. La estructura empresarial no se le va a ocurrir al empresario, si está él solo, hacer un manual de procedimientos, porque lógicamente lo va a cumplir él solo. Pero sí tiene que hacer la declaración impositiva y si no la sabe hacer solo con la computadora, que lo podría hacer pero perdería tiempo, llama a un empleado para que lo haga o llama a un contador externo para declaraciones impositivas y para alguna cuestión. Si alguien le hace un juicio, tendrá que defenderse con un abogado. Pero es una estructura, repito, de índole funcional. ¿Cuál la caracteriza? Vamos a ver en la próxima cómo sería el hiperdesarrollo de una estructura funcional. La estructura máquina, entonces, en cambio, alcanzó el máximo. Entonces, tiene, digamos, 1000, 2000, 3000 empleados en un lugar físico. ¿Cómo puede coordinar las comunicaciones? Sí necesita algún tipo de formal, alguna norma para coordinar la forma de actuar. Comunicaciones. Las comunicaciones no son algo fácil. No basta con escribir un reglamento como escribiría la doctora Lagomarsino, los reglamentos cómo hacer las cosas. Y después nadie lo cumple. Entonces, nadie lo lee. No es que no lo cumpla, no lo lee, entonces menos lo puede cumplir. Entonces, el tema de la estructura de las comunicaciones implica una relación humana, porque somos seres humanos. Entonces, nosotros tenemos un aspecto que es valorativo, un aspecto de aceptar o no aceptar al otro. Y además explicativo, porque si no lo acepto, no lo escucho, y si no lo escucho, no lo entiendo. Entonces, podemos hacer un estudio, que en algún momento se hizo, que si dos personas que se conocen tienen que tomar decisiones, tienen que comunicarse entre sí, habiéndose conocido y sobre temas comunes, generalmente una de cada 3 veces, o sea, el 33% de los casos, se logra el resultado de la comunicación que uno aspira. Ustedes saben que el resultado de la comunicación es cambiar la conducta. Si no cambiamos la conducta, no hay comunicación. Entonces, una de cada 3 entre personas que se conocen. Si yo escribo un memorando, le mando un mail a una sucursal, por ahí no se entiende. Entonces, las comunicaciones mejores es a través de una relación humana de alguna manera, y que de alguna manera haya reuniones. Ese sería el tema ideal, el tema de la... Bueno, eso tiene que desarrollarse en las estructuras, también en las estructuras máquinas. Las estructuras máquinas, la estructura madura se caracteriza, vuelvo a repetir, por un mayor tamaño y un mayor nivel de formalización. Es decir, ahí sí vamos a encontrar departamentos, vamos a encontrar descripciones de cargos, vamos a encontrar medios de llevar la contabilidad más sofisticados y cosas así. Ahora,
si vamos a computar estructura empresarial frente a estructura máquina, diríamos que son una es la consecuencia de la otra. Es decir, que la estructura maquinal responde a un crecimiento, repito, por tercera vez de la estructura empresarial. Observemos que no estamos hablando fuertemente de las estructuras de servicios públicos o que dependen del presupuesto público, porque vamos a considerar ahí que la estructura empresarial no entra, sería ya directamente estructura profesional, máquina, este tipo de estructura. Vamos a la estructura divisional. La estructura divisional o diversificada puede darse en distintos ámbitos, pero básicamente el ejemplo más típico son las empresas transnacionales. ¿Por qué las empresas transnacionales? Porque por una razón lógica de localización diferenciada, hay más tendencia a la descentralización, a tomar, digamos, ciertas decisiones en cada localidad. ¿Cómo podemos? Recién dimos el ejemplo perfecto, creo, para no hablar de palabras mayores como barcos o aviones. Hablemos de una flota de taxis. Entonces, una flotilla de taxis, hay 4, 5, 10 taxis. Entonces, una estructura divisional se maneja con 4, 5, 6 taxis. Cada uno de estos taxis es una estructura máquina. Una estructura que ya tiene una estructura funcional, digamos. Podría ser una estructura funcional simple y estar metida ahí dentro de este esquema. Supongamos, dividimos por región geográfica. Entonces, cada sucursal va a tener una estructura funcional, pero la casa matriz coordina 10 o 15 sucursales. Hay también características propias de la estructura divisional. Ahora vamos a ver enseguida quién es el que más, quién más tiene fuerza en este tipo de estructura. Vamos a hacer, antes de seguir, no puedo con las ganas de escribir en el pizarrón, y voy a escribir de nuevo en el pizarrón. Espero que Sandra Viviana Montiel pueda verlo. Si no, se lo contamos. Vamos a borrar todo lo que está escrito, que nada más que el programa, si es que está, ¿sí? Lo borramos. Todo esto, acá están los temas, si pueden ver, dice, transnacionales, tenemos en claro que son estructuras divisionales. Pueden tener una interrelación a través de redes, como hoy día se da lo que es la empresa virtual. Pero de cualquier manera, en la medida que tienen un asiento físico y humano, entonces son divisionales con toda seguridad. Burocracias, que estamos hablando fundamentalmente del gobierno, o de aquellas estructuras, digamos, maduras, que tienen costos, tienen tolerancia, y entonces en vez de ganancias, utilizan sus recursos para pagar gastos innecesarios. El tema es tratar de hacer eficiente desde el punto de vista de mercado a la empresa, para que haya ganancias para la empresa. Bueno, y que además permita ganar socios. Bueno, las ONG, que son empresas, organizaciones de bien público, llamémosles así, y bueno, que lógicamente raro que tengamos en quiebra una ONG porque los dueños y los miembros son los que actúan para solventar los gastos de esta.
los activistas. Las pymes sí las vamos a tener en gran medida, sobre todo para liquidarlas. Serían estas tres o cuatro las más importantes que podemos diferenciar, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora entonces lo que quería decirles de este dibujito, muy simple. Vamos a hacer en rojo. ¿Quién no lo vio este dibujo? ¿Quién no lo vio? Y así con la mano tembleque mía, mejor todavía. Bueno, esto quiere decir una pirámide, pero no quiero seguir profundizando este tema de la pirámide. Pero fíjense, a esta pirámide la apretamos de acá, la apretamos de acá. ¿Y por qué la apretamos? Por lo siguiente, observen. Anda el 2 acá. Entonces encontramos un sector superior de la pirámide, que podemos llamar cúspide, o como queramos llamar, que se encarga de la vida de la empresa, de la visión estratégica del futuro, del fin, de lo que tiene que ver con esta atención de esas necesidades que en este momento se están cubriendo, y mañana se pueden atender otras necesidades distintas. Después tendríamos una línea media, que estaría acá. Acá tenemos que mencionar lo que llamamos generalmente el CEO, ¿no? El CEO es el gerente general, ¿no? Es el que es el que está a cargo de la administración. Entonces, y en el sector 1, ¿quién está? Ahí si es una pyme va a ser el CEO, llamémosle CEO entre comillas, va a ser el dueño. Pero nosotros sabemos que las grandes empresas tienen accionistas que no son los dueños, que no son los administradores, que son sin embargo los dueños. Estos accionistas, una gran empresa implica una socialización de la empresa en la medida en que ese capital esté bien distribuido. Por lo tanto, es importante que esto funcione correctamente con control interno, que cada cual no tenga su propia empresa o kiosco dentro de la organización. Bueno, entonces tendríamos el tercer nivel, es el nivel operativo. El nivel operativo, el nivel donde se desarrollan los trabajos necesarios. Entonces, en la estructura que habíamos mencionado, simple, acá es donde lo que prevalece. Prevalece el nivel superior, prevalece el dueño, prevalece que hace lo que quiere esta persona que tiene la propiedad de la empresa. En la empresa madura prevalece este sector. ¿Qué es este sector? Es un sector intermedio. Es un sector intermedio. Este sector intermedio tiene que ver con las normas que implanta la dirección y tiene que ver con la tecnoestructura, o sea, los aspectos tecnológicos. ¿Por qué tecnología o tecnoestructura? Porque según la tecnología va a ser la forma de actuación de la empresa. Si nosotros manejamos todo con una computadora, no nos preocupamos por la estructura. El tema va a ser que no lo manejamos. La empresa que entra en quiebra o en concurso y que nos llama a nosotros como síndicos, no va a tener una estructura virtual exclusivamente, porque si no,
Si fuera virtual, no encontramos a nadie que responda. Habrá que buscar al que responda. Entonces, la tecnología va a ayudar en muchos aspectos, en 1000 aspectos, al desarrollo de la empresa. Entonces, la estructura madura establece normas para el manejo de las cuestiones. Entonces, el poder y la tendencia es a que prevalezcan esta tecnología, la tecnología que se utiliza, y la estructura que maneja esa tecnología prevalece. Entonces, esta tiene tendencia a la centralizar. En cambio, esta tiene una tendencia a normatizar. Hay una forma de hacer las cosas y entonces generemos normas, generemos cómo normatizar. En realidad se dice normalizar, aunque no les guste la palabra, porque normatizar es medio un neologismo. ¿Cómo normalizar? ¿Qué es lo normal? Y hay siempre una norma para algo, y eso es normalizar. Bueno, entonces, en realidad, el autor, que es de índole empresarial, le dice estandarización. Si quieren decirlo de otra manera, estandarización, ¿no? En vez de usar la palabra normalización. Bueno, entonces quiere cosas estándar, cosas que se adecuan a la tecnología que se usa. Y acá tendríamos la empresa madura. Y luego tenemos todo esto, es así, no hay otra. Ahí dejo, un segundito, dejo de compartir.